Catherine Walsh tenía 22 años y llevaba meses sintiéndose invisible dentro de la agencia de publicidad Meridian Communications en Chicago. Como becaria de marketing, sus días estaban llenos de tareas rutinarias que nadie valoraba. Fotocopias interminables, carpetas que organizar, correos automáticos que responder. Había aprendido a pasar desapercibida, a no ocupar espacio, porque cuanto menos ruido hiciera, menos críticas recibiría. Sus compañeros apenas sabían su nombre. Algunos la llamaban simplemente la chica de las copias. Lo que nadie en la oficina conocía era que Catherine dominaba la lengua de señas americana, una habilidad que no había aprendido por curiosidad, sino por amor a su hermano menor, Danny, quien había nacido sordo. Para ella, esa lengua era un puente familiar, no una herramienta de trabajo. Por eso, jamás imaginó que un día ese conocimiento cambiaría por completo el rumbo de su vida. Aquella mañana parecía idéntica a todas las demás, hasta que fue enviada a la recepción para ayudar con la sobrecarga de llamadas. Catherine estaba acomodando unas carpetas cuando notó a un hombre mayor, de traje sencillo pero impecable, que permanecía de pie en el vestíbulo. Su porte elegante contrastaba con la incomodidad de sus gestos. Intentaba comunicarse con la recepcionista, pero cada palabra que ella pronunciaba se estrellaba contra un muro de silencio. El anciano movía las manos con timidez, usando señas que pasaban desapercibidas para todos menos para Catherine. Reconoció de inmediato aquellos movimientos. Era ASL. Y de repente el recuerdo de su hermano ignorado tantas veces en situaciones similares le apretó el pecho. Sin pensarlo más, dejó a un lado su timidez y decidió intervenir. Catherine se acercó con cautela, temiendo que alguien la reprendiera por abandonar sus tareas, pero no podía simplemente mirar hacia otro lado. Se presentó en lengua de señas, y al instante vio cómo los ojos del hombre se iluminaban con alivio. Su tensión se transformó en gratitud y comenzó a responderle con entusiasmo. Aquella conexión inmediata rompió la barrera de silencio que lo aislaba del resto. Mientras los empleados seguían su rutina, ajenos a lo que ocurría, Catherine sostenía una conversación fluida con aquel visitante que, por primera vez en esa mañana, dejaba de sentirse invisible. El anciano le explicó, a través de señas, que había venido a visitar a su hijo, pero que no tenía una cita programada y había sido tratado como un estorbo. Catherine escuchó con paciencia, traduciendo con suavidad cada expresión en su mente. Le ofreció acompañarlo y, aunque dudaba de si estaba tomando una decisión arriesgada, lo guió por los pasillos de la empresa. Durante el recorrido improvisado le mostró las oficinas y le presentó a algunos empleados, traduciendo las interacciones con la naturalidad de quien toda la vida había hecho de puente entre dos mundos. Sin saberlo, aquella acción desinteresada estaba siendo observada desde la distancia por Michael Hartwell, el propio director ejecutivo de Meridian. Mientras Catherine avanzaba con el visitante por los pasillos, la supervisora empezó a mirarla con desaprobación desde la distancia, claramente incómoda al verla desviarse de las tareas asignadas. Sin embargo, ella eligió concentrarse en el hombre que caminaba a su lado. Él le contó, con manos temblorosas pero firmes, que se llamaba Robert Hartwell y que muchas veces se sentía desplazado incluso en espacios que deberían resultarle cercanos. Catherine asentía, traducía algunas frases a los empleados curiosos y sonreía para darle la seguridad de que no estaba solo. Lo que no sabía era que aquel anciano no era un visitante cualquiera, sino el padre del propio director general. Si sigues leyendo hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas. Robert, al sentirse escuchado y valorado, comenzó a abrirse más durante el recorrido. Le contaba a Catherine anécdotas de su vida, de cómo muchas veces había tenido que adaptarse en silencio a un mundo que parecía no estar hecho para él. Catherine, mientras lo traducía y presentaba a otros, sentía un orgullo inesperado. Aquella habilidad que siempre había considerado inútil en el trabajo, se transformaba en un puente que humanizaba a todos a su alrededor. Incluso algunos empleados que al principio miraban con extrañeza empezaron a sonreír y a interesarse por lo que él decía. La energía del ambiente cambió por completo en apenas unos minutos. La supervisora, sin embargo, no veía la escena con buenos ojos. Desde su escritorio, observaba cada paso de Catherine con creciente impaciencia, anotando en una libreta y suspirando de manera exagerada. Para ella, una becaria debía limitarse a tareas mecánicas y obedientes, nunca tomar la iniciativa ni desviarse del protocolo. A medida que Catherine acompañaba a Robert con naturalidad, esa rigidez de la supervisora parecía volverse más evidente. La joven no lo notaba del todo, pero el contraste
Entre la empatía de su gesto y la indiferencia de su superior, empezaba a dibujar el escenario de un inevitable enfrentamiento. Michael Hardwell había salido de una reunión en el piso superior cuando, desde el ventanal de cristal que daba al pasillo central, notó algo inusual. Su padre caminaba relajado al lado de una joven que él apenas recordaba haber visto en la oficina. Michael se detuvo en silencio, observando cómo Catherine traducía con naturalidad cada gesto, y cómo Robert reía con una expresión que rara vez mostraba en público. Aquella escena lo conmovió porque llevaba años intentando acercarse a su padre sin lograr derribar la distancia emocional que los separaba. Y ahora, de repente, una becaria desconocida parecía haber encontrado la llave. Mientras tanto, Catherine seguía con su recorrido improvisado sin imaginar que tenía al director general como espectador. Su mente estaba centrada en la experiencia de Robert, en hacer que se sintiera parte del lugar y no un estorbo. Cada palabra traducida, cada sonrisa compartida, eran pequeñas victorias que iban sumando un momento único. Al regresar hacia el lobby, Catherine sentía que había hecho lo correcto, aunque una parte de ella temía el regaño inminente de su supervisora. No sabía que aquel día no solo cambiaría su relación con la empresa, sino también la de un padre con su hijo. Al volver al vestíbulo, la tensión se hizo evidente. La supervisora se levantó de golpe, cruzó los brazos y le lanzó a Catherine una mirada cargada de reproche. Delante de todos, la acusó de haber abandonado sus tareas sin autorización y de querer llamar la atención con un numerito innecesario. Catherine sintió un nudo en la garganta. El calor le subía por el rostro y la vergüenza de ser expuesta de esa manera la dejó sin palabras. Robert intentó intervenir con señas, pero nadie más podía entenderlo. La joven, dividida entre defenderse y protegerlo, apenas logró balbucear una explicación. Fue entonces cuando la escena tomó un giro inesperado. Michael Hardwell, que había presenciado todo, se adelantó con paso firme. Su sola presencia hizo que el murmullo en el lobby se apagara de inmediato. Con voz clara, interrumpió a la supervisora y explicó que Catherine no había hecho nada incorrecto. Al contrario, había demostrado exactamente el tipo de valores que la compañía debía fomentar: respeto y dignidad hacia cada persona, sin importar su posición o circunstancias. El silencio posterior estaba cargado de sorpresa. Nadie esperaba que el propio CEO interviniera para defender a una simple becaria. En ese instante, Michael se volvió hacia su padre y, para sorpresa de todos, comenzó a comunicarse con él usando algunas señas básicas que había aprendido en privado, pero jamás se había atrevido a mostrar en público. Robert lo miró con los ojos vidriosos, incapaz de contener la emoción de ver a su hijo finalmente esforzándose por entrar en su mundo. La tensión que durante años había marcado su relación se deshizo. En segundos, cuando Michael extendió los brazos y lo abrazó con fuerza, en medio de un lobby lleno de empleados que observaban en silencio, Catherine, todavía incrédula, sintió que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple interacción laboral. Fue un momento que desbordaba humanidad. Varios empleados apartaron la mirada para disimular las lágrimas, mientras la supervisora, ahora enmudecida, retrocedía con evidente incomodidad. Catherine no necesitaba reconocimiento. Ver cómo un padre y un hijo reconstruían un puente roto ya era suficiente recompensa. Y si esta parte también te emocionó, compártela con alguien cercano. Nunca sabemos a quién puede inspirar una historia real como esta. Tras unos segundos de silencio absoluto, Michael se giró hacia Catherine y la señaló con claridad frente a todos. Dijo que lo que había presenciado no era una falta de disciplina, sino un ejemplo de liderazgo humano, algo que la empresa necesitaba con urgencia. Sus palabras sorprendieron a Sino Sedientions, todos los presentes, que aún intentaban asimilar lo ocurrido. Catherine, con el corazón acelerado, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Estaba preparada para una reprimenda o incluso para perder el puesto, pero en lugar de eso, el director general la estaba reconociendo públicamente como alguien que había hecho lo correcto, incluso en contra de las reglas. En ese mismo instante, Michael tomó una decisión inesperada. Anunció que quería crear un nuevo cargo dentro de la agencia, un puesto que hasta entonces no existía. Lo llamó Directora de Accesibilidad e Inclusión, y afirmó que Catherine era la persona indicada para ocuparlo. Los empleados se miraban incrédulos entre sí, mientras ella permanecía inmóvil, sin saber si aquello era real. La joven, que hasta hacía unos minutos era ignorada por casi todos, ahora estaba en el centro de la escena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su habilidad con la lengua de señas tenía un valor inmenso, no solo para ella y su hermano, sino también para transformar todo un ambiente laboral. Catherine tardó unos segundos en reaccionar.
como si las palabras no fueran dirigidas a ella. Su primera sensación fue de incredulidad absoluta. ¿Cómo una becaria invisible hasta ese momento podía recibir semejante oferta delante de todos? Sintió un calor recorrerle el cuerpo, mezcla de vergüenza, nervios y una chispa de orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque su instinto fue negarse por miedo a no estar a la altura, la mirada agradecida de Robert y la firmeza tranquila de Michael le hicieron entender que esa oportunidad no se trataba solo de ella, sino de algo mucho más grande. Cuando finalmente logró articular una respuesta, Catherine aceptó con voz temblorosa, consciente de que ese gesto abría un camino completamente nuevo en su vida. Los aplausos espontáneos de algunos compañeros, sumados al silencio incómodo de otros, marcaron el contraste de una empresa que estaba a punto de cambiar. Michael, satisfecho, dio por terminada la escena dejando claro que no toleraría más actitudes de desprecio hacia nadie. Catherine, todavía procesando lo ocurrido, se retiró con la sensación de que aquel día, que había comenzado como cualquier otro, se había convertido en el punto de inflexión más importante de su existencia. Los días siguientes fueron una mezcla de vértigo y aprendizaje acelerado. Catherine pasó de preparar copias en una oficina gris a reunirse con directivos y proponer cambios que parecían imposibles hacía apenas una semana. Su inseguridad inicial chocaba con la magnitud de la tarea. Pero la confianza depositada en ella por Michael y el apoyo constante de Robert le recordaban que no estaba sola. Por primera vez, levantaba la voz en las juntas, y aunque sus manos sudaban y su voz temblaba, hablaba con la seguridad de alguien que defendía una causa justa y personal. El primer gran paso fue convencer a la empresa de instalar sistemas de alerta visuales en todas las oficinas, para que empleados sordos o con pérdida auditiva pudieran integrarse de manera equitativa. No fue sencillo. Algunos ejecutivos lo consideraban un gasto innecesario, pero Catherine, armada con experiencias vividas junto a su hermano Danny, expuso ejemplos concretos que resultaban imposibles de ignorar. Al ver la convicción en sus ojos, muchos comenzaron a comprender que no se trataba solo de cumplir con una norma, sino de transformar la cultura corporativa hacia algo más humano y empático. Con el tiempo, Catherine organizó talleres obligatorios de sensibilización, donde empleados de todos los niveles aprendían los fundamentos de la lengua de señas y compartían dinámicas para ponerse en el lugar de personas con diferentes capacidades. Lo que al principio generó resistencia y murmullos terminó convirtiéndose en un espacio de descubrimiento. Algunos empleados confesaron que nunca habían pensado en lo difícil que podía ser algo tan cotidiano como una reunión sin intérprete. Poco a poco, las barreras invisibles empezaron a caer, y el ambiente laboral se volvió más cercano y respetuoso. Uno de los cambios más visibles fue durante los eventos corporativos. Catherine insistió en la presencia de intérpretes de lengua de señas en cada presentación importante, y esa decisión no pasó desapercibida. Clientes y socios comenzaron a elogiar la nueva política, considerándola un ejemplo de modernidad y responsabilidad social. Aquello que parecía un detalle simbólico se convirtió en un sello distintivo de 1907, Meridian Communications. Catherine, que antes se escondía detrás de las impresoras, ahora caminaba con la frente en alto, sabiendo que cada esfuerzo tenía un impacto real no solo en la empresa, sino en la vida de muchas personas. El impacto de las iniciativas de Catherine no solo se notaba en la empresa, sino también en la vida personal de Michael Hartwell. Inspirado por la naturalidad con la que ella se comunicaba con su padre, comenzó a tomar clases formales de lengua de señas y a dedicarle tiempo cada semana para practicar. Al principio, sus gestos eran torpes, pero Robert los recibía con una paciencia infinita, orgulloso de ver cómo su hijo finalmente derribaba la distancia que durante años los había mantenido separados. La relación entre ambos empezó a reconstruirse, y ese cambio era evidente incluso para quienes los rodeaban. Los empleados de la agencia pronto se acostumbraron a ver al CEO y a su padre compartiendo almuerzos en la cafetería principal, algo que antes resultaba impensable. Michael, que solía mostrarse distante y reservado, ahora era visto sonriendo con sinceridad mientras se esforzaba por comunicarse en señas, aunque cometiera errores. Robert, por su parte, se había convertido en una figura entrañable dentro de la oficina, saludando a todos con la confianza de quien finalmente sentía que pertenecía a ese lugar. Catherine observaba esas escenas con emoción, comprendiendo que su intervención en aquel lobby había sido el punto de partida de una transformación mucho más profunda de lo que jamás imaginó. 6 meses después, el esfuerzo de Catherine y de todo el equipo se vio reflejado en un acontecimiento inesperado. La empresa fue nominada a un Premio Nacional de Inclusión Corporativa.
Lo que al inicio parecía una serie de ajustes internos, terminó siendo reconocido como un cambio cultural ejemplar. Cuando anunciaron a Meridian como ganadora, Catherine fue invitada a subir al escenario en representación de la compañía. Mientras caminaba, entre aplausos, recordó todas las veces que se había sentido invisible, y ese contraste la llenó de una fuerza nueva. Ya no era la chica de las copias. Era una profesional respetada que había transformado un espacio entero con un acto de empatía. En el escenario, con el galardón en las manos, Catherine se permitió respirar hondo y mirar al público. Allí estaban Robert y Michael en primera fila, sonriendo orgullosos. Verlos unidos, compartiendo ese momento como familia, la conmovió casi tanto como el reconocimiento en sí. Durante años había dudado de su propio valor, creyendo que nunca estaría a la altura de las expectativas en un mundo competitivo. Pero ese día entendió que lo que la hacía diferente era precisamente lo que la convertía en valiosa. Recuperó una parte de sí misma que había mantenido oculta bajo la inseguridad, y por primera vez se sintió completa. Al regresar a casa tras la ceremonia, Catherine encontró a Danny esperándola con una sonrisa inmensa. Había seguido cada noticia sobre el premio y no podía ocultar su orgullo. Usando señas rápidas y entusiastas, le dijo que nunca había dudado de ella, que siempre supo que esa habilidad que compartían era un regalo y no una carga. Catherine lo abrazó con fuerza, sintiendo que todo el esfuerzo tenía ahora un sentido mucho más profundo. No solo había cambiado su vida laboral, sino que también le había dado a su hermano un motivo para soñar en grande. Desde entonces, Catherine comenzó a invitar a Danny a algunas actividades en la agencia, donde era recibido con respeto y curiosidad por parte de los empleados. Él, que había crecido lidiando con la indiferencia de la sociedad, se sorprendía al ver un lugar corporativo adaptado para personas como él. Cada visita se convertía en un recordatorio de por qué Catherine aceptó aquel cargo, porque detrás de cada ajuste, de cada política de inclusión, había historias humanas que merecían ser contadas y valoradas. Para ella no había mayor victoria que ver reflejada la dignidad de su hermano en el ambiente que había ayudado a construir. Con el paso de los meses, la transformación de Catherine se consolidó no solo en la empresa, sino también en su vida personal. Aprendió a confiar en su voz y en sus decisiones, dejando atrás el miedo constante a equivocarse. Compañeros que antes la ignoraban comenzaron a buscar su opinión y a tratarla con respeto, reconociendo el impacto de sus acciones. Ella, que en silencio había cargado con inseguridades desde 1900, la universidad, ahora podía mirar atrás y ver con claridad cómo un solo día, una elección aparentemente pequeña, había cambiado todo el rumbo de su destino. La historia de Catherine se convirtió en inspiración tanto dentro como fuera de Meridian Communications. No faltaban quienes le pedían charlas en universidades o en otros foros empresariales sobre inclusión y accesibilidad. Aunque al principio dudaba, con el tiempo aprendió a compartir su experiencia con naturalidad, explicando que no había sido un plan calculado, sino un acto espontáneo de empatía. Ese detalle era lo que más conectaba con la gente. Entender que no se necesita un cargo importante para generar un cambio real, basta con atreverse a ver y escuchar a quien todos ignoran. El recuerdo de aquel día en el lobby nunca se borró de su memoria. Catherine comprendió que la vida puede girar en cuestión de minutos y que, muchas veces, el verdadero valor se demuestra en gestos sencillos que parecen insignificantes. Si no hubiera prestado atención a aquel anciano solitario, quizás seguiría siendo invisible en una oficina que nunca habría visto su potencial. Ahora, en cambio, tenía un propósito claro y una nueva identidad construida sobre la empatía y la convicción de que cada persona merece ser tratada con dignidad. Con Danny a su lado y el respeto ganado en su entorno profesional, Catherine encontró finalmente la seguridad que había buscado durante años. Su historia, que comenzó como la de una becaria insegura, terminó siendo la de una mujer que abrió puertas para otros y que enseñó a toda una empresa el verdadero significado de inclusión. Al mirar hacia adelante sabía que aún quedaban retos, pero también entendía que ya no volvería a sentirse invisible. Había aprendido que su voz importaba, y que incluso un simple saludo en lengua de señas podía transformar destinos enteros.